Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación básica en César y vamos a continuar un poquito con los web services, a profundizar un poco. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es añadir a nuestro web service que teníamos con el método que nos listaba los pedidos, pues otro método que nos proporcione el alta de usuario. Bueno, y la idea es reemplazar el alta de usuario que tenemos hecho en nuestro proyecto de pruebas por una llamada a este web service. Bueno, para que veáis que una de las formas o una de las potencialidades de esto es luego poder reutilizar el código en otros sitios, poder llamar desde diferentes plataformas para dar el alta. Y lo que vamos a hacer es traernos la lógica del alta de usuario que teníamos hecho en nuestro proyecto de pruebas, traernos la lógica a este método y implementar, bueno, cambiar algunas cositas de la lógica que hay e implementar una llamada desde el cliente a este método. De momento nos copiamos el método tal cual con los parámetros y bueno, como veis nos están saliendo ahí errores de compilación que vamos a solventar para poder llamar a este método. Y aquí en el web service, pues lo primero es pues añadir los parámetros que vamos a tener que guardar en la base de datos, el nombre del usuario, el email, la password y el país del que era al que pertenecía el usuario. Esto se podría hacer pasando bien un objeto usuario o bien pasando, bueno, pues estos valores en cadenas. Creo que es mejor en entornos profesionales sería mejor definir un modelo de objetos y utilizar el objeto usuario y ir poniéndolas como parámetros, pero para un proyecto de pruebas como es este, pues no vamos a definir otro objeto, simplemente le vamos a pasar en varios string o en el valor que corresponda los parámetros que hay que almacenar en la base de datos. Como veis ahí estoy sustituyendo y como os digo, pues ya lo tenemos prácticamente la implementación de lo que es la llamada a la base de datos. Simplemente nos ha hecho falta reemplazar unos parámetros por otros. Quitamos ahora la lógica del el error que he mostrado por pantalla en el label. Simplemente en esta ocasión vamos a relanzar la excepción para que sea el cliente el que la trate de la manera que él quiera. Aquí en esta parte del catch pues se podría guardar en algún log interno para cuando se produzca un error tener registrado por qué se ha producido, o bien en una base de datos, como ya hemos visto en capítulos anteriores la manera de escribir en un fichero. Pues si queréis implementar vosotros la manera en que guardar en un ficherito de log en vez de relanzar la sección, pues sois libres de hacerlo. En este caso simplemente voy a relanzar la sección y que sea el cliente que llame al método el que gestione la sección como corresponda. Y ahí me está dando esto en rojo, un error de compilación que no veo dónde es y por qué. Vale, que se me ha olvidado el punto y coma. Vamos a compilar esto. Y una vez que esté compilado, pues tenemos que, hay que actualizar la referencia y desde el cliente vamos a quitar este código y el código en el que llamamos a la base de datos pues lo vamos a sustituir por una llamada a nuestro método del web service. Vamos a quitar también el finally porque era donde cerrábamos la conexión a la base de datos y aquí pues instanciamos el objeto como de alguna manera similar a como lo hicimos en otros capítulos donde llamábamos al método que nos daba todos los pedidos que había almacenados en la base de datos. Y creo que no sé si he actualizado la referencia, creo que no, con lo cual vamos a arrancar el web service que queremos consumir. Esperemos que no dé fallo de compilación, creo que no lo debería dar. A ver, tarda un pelín el Mozilla en arrancar al principio. Lo tenemos aquí todo montado en la misma máquina, entre los dos Visual Studio, el SQL y el Camtasia de la grabación.
aunque es una buena máquina, le cuesta un pelín. Bueno, ahí tenemos los métodos, ya veis. Bueno, además, como veis, tengo el torrent ahí también tirando. Estoy bajando algunas cosillas siempre legalmente. Ahí estamos, y esto está ya actualizado, con lo cual nos podemos copiar el código, y poner la misma, bueno, no la misma llamada exactamente igual. Ahora, en vez de llamar al método de dame pedidos, llamamos al método alta usuario, y el método alta usuario pues nos va a requerir unos parámetros que son los que le debemos pasar para que funcione oportunamente. Y tiene poco más. Esto es simplemente para practicar un poquito con las llamadas a web service, para ver la lógica que tiene. Estos, como digo, son los SMX, son bastante antiguos. En el siguiente vídeo trataremos o mostrar un ejemplo de cómo llamar a una API REST, que es algo más, digamos, más actual. Pero bueno, los SMX estos son el origen y funcionaban bastante bien. Y bueno, este es el formulario, que no me acuerdo de cómo se llamaba el valor del TPOS al que hay que llamar, o sea, del valor que hay que coger la Power, y es, como veis, este es uno de los valores. Y ahora vamos a añadir pues el valor del combo, y nos está dando aquí un error de compilación. El valor del combo, que era el código, el país, lo que se pasaba al procedimiento almacenado. Y en este caso pues se lo pasamos primero al web service y después se lo pasamos al procedimiento almacenado, ya dentro del propio web service. Y bueno, esto nos está dando aquí un error de compilación. No sé si es que me falta algún parámetro o vale, creo que es porque le estamos asignando un valor de retorno que no es. Estamos devolviendo en este método un booleano y se lo estábamos asignando al método, al objeto pedido que teníamos definido del anterior llamada. Y bueno, llamamos aquí a todo OK al método, o sea, llamamos al método y recogemos el valor en el booleano que corresponda. Vamos a dar aquí al play. Y vamos a ver si funciona realmente la llamada en dos pasos, digamos, no en uno. Si habéis visto alguna entrada del blog anterior, pues veis un poco la arquitectura que se suele utilizar cuando se utiliza web service, que tenemos primero un cliente que llama al web service, y el web service luego llama a otra máquina donde finalmente llamaremos a la base de datos, o bueno, haremos lo que sea. En este caso llamamos a nuestra base de datos. Como os digo, aquí lo tengo todo montado en local, y bueno, vamos a poner aquí un usuario y a ver si el alta usuario, creo que recordaréis esta página de prueba de capítulos anteriores. Y bueno, como veis, el código de momento llega hasta aquí. Vamos a poner un punto de ruptura a ver si está entrando ahí. Continuamos con la ejecución. Vamos a dar aquí al play. Llega hasta, o sea, la llamada la está haciendo el web service, ya está ahí parado con los parámetros que corresponde. Y bueno, nos ha dado una excepción que en este caso la relanzamos, y lo que debería pasar es que se muestre por pantalla tal cual todo el chorizo que hemos mandado en el cliente, porque no estamos haciendo ningún tratamiento de ella. Y bueno, el error básicamente nos lo lanza pues SQL, porque ya existe un email con ese usuario, y bueno, tendremos puesta algún tipo de restricción en el procedimiento almacenado, o bien tenemos la clave como unique. Bueno, pues ahora hay que corregir, hay poco que corregir, la llamada está bien hecha. Lo que no estábamos haciendo, que me acabo de dar cuenta, es que le habíamos puesto la autenticación, pero luego no estamos autenticando si le estábamos pasando usuario y password, con lo cual vamos a poner la lógica. Vamos a poner la lógica if, que valida que en la cabecera se le está pasando usuario y password, porque de poco vale pasar el usuario y password en el soft header si luego no lo validamos, ¿no? Se me había olvidado ponerlo, y vamos a
y vamos a poner esta pequeña lógica, y después pues una vez que tengamos hecho esto, no estoy cerrando bien la llave, if else. Bueno, una vez que tengamos hecho esto, pues debería funcionar la llamada si ponemos un mail que, claro, si ponemos un mail que corresponda, un mail que no esté dado de alta. Como os digo, la excepción se podría tratar de varias maneras. En vez de sacar todo el mensaje en pantalla, capturar la excepción y guardarla en una base de datos o en un log, y luego al usuario decirle simplemente que cambie de email, que ese email ya está en uso. Bueno, algún tipo de mensaje más coherente en vez de sacar todo el chorizo. Esa excepción que hemos mostrado ahí en pantalla, pues sí que bueno, nos viene bien para capturar, bueno, para guardarla internamente y ver qué ha pasado. En este caso es una excepción de SQL lanzado por nosotros mismos, pero puede haber excepciones de comunicaciones, puede haber excepciones, bueno, de otro tipo que no esperamos, por eso el tratamiento. Y bueno, me estoy haciendo aquí un lío, como veis, con las llaves, y es que lo lógico es que es un if else, pero el else tendrá que ir fuera del try catch finally. Si lo he puesto la llave fuera, pues debería ir fuera, y se me estaba olvidando eso. Y bueno, creo que ya está. Ahora va a devolver return false en el caso que no se dé de alta correctamente el usuario, en el caso que se produzca una excepción. Vamos a volver a forzar la excepción para que veáis que devuelve todo false. O sea, que devuelve false en el caso que se produzca un error. Bueno, como veis están ahí los dos métodos, ya está nuestro web service corriendo. Habrá que ir al cliente y actualizar ahora la referencia de nuevo. Hay que actualizar la referencia del web service para que nos coja los cambios que hemos hecho. Entonces, el botón derecho actualiza referencia en el nombre del web service, y bueno, la llamada, como veis, la tenemos ahí. Estamos poniendo la autenticación, estamos poniendo todo, básicamente porque nos lo copiamos de la llamada que teníamos hecha ayer, y o sea, ayer de anteriores capítulos. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos devuelve cómo nos devuelve el boolean false en caso de error. Y finalmente, después de ver que nos devuelve el boolean false en caso de error, pues vamos a hacer un alta correctamente, y con esto pues finalizamos el vídeo. Y como os digo, en siguientes capítulos pues veremos un poquito los API REST. Empezaremos a ver otra manera de llamar a web service. Haremos otros 3-4 vídeos, no creo que haga más. Bueno, otra manera de comunicarse entre máquinas. Esta es la más antigua, o bueno, al menos tiene ya bastantes años, no sé si es la más antigua. Y bueno, como veis, está parado ahí en el punto de ruptura que tenemos puesto en el método del web service. Nos da la excepción porque el mail ya existe. Si volvemos a ejecutar, pues veis que nos devuelve un booleano con el valor de false, para que sepamos que la excepción que el usuario nos ha dado de alta correctamente. Se pueden hacer, como digo, otro manejo de errores, otro tipo de cosas, pero de momento, para que veáis simplemente la comunicación y cómo funciona, pues con devolver false nos vale. Y ahora, pues como veis, hemos cambiado ahí los valores y el alta se debe hacer correctamente. Ahí está hecha correctamente. Vamos a validarlo en la base de datos para que veáis que realmente en la tabla de usuarios hay un usuario que se llama Ibra, y bueno, al final creo que le hemos puesto de Andorra, y ahí está. Y bueno, pues con esto acabamos este capítulo, y espero que haya sido de utilidad, como siempre. Y nada, si os fue de utilidad, dar un like, y bueno, si queréis más, pues os podéis pasar por el blog, y si queréis suscribiros, pues suscribiros. Bye bye, chicos, hasta luego.